Buenas noches, bienvenidos. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Agradecemos que los iconos de la cámara y el micrófono de la parte superior de sus pantallas permanezcan desactivados. Las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni, la red de conocimiento, la red de enlace y apoyo laboral, les da la más cordial bienvenida a su ciclo de conferencias, que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus graduados. En Alumni, generamos espacios permanentes donde los graduados participen de forma proactiva en la vida universitaria, con sus compañeros, profesores, facultades y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así su vínculo con su alma mater. Es así como su continuo proceso de crecimiento, desarrollo a través de la red de conocimiento, la red de enlace de apoyo laboral real, se facilita la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los graduados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitaciones, que el día de hoy nos ofrece la charla Muerte embrionaria temprana en vacas lecheras. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa, a la Decana Nacional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la doctora Julia Teresa Bedoya Machut, y a los demás invitados que hoy nos acompañan. Invito a la doctora Julia Teresa Bedoya Machut, Decana Nacional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quien instalará nuestro evento y presentará a nuestro conferencista. Doctora Julia Teresa Bedoya Machut, la sala es. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Agradecer lógicamente que a la red de enlace y apoyo laboral y en general pues a Evelyn por este evento, por su organización. Para mí de verdad que es un gusto y un honor poder presentar esta noche como invitado especial, muy especial realmente para nosotros, por sus calidades humanas y profesionales, además de que es egresado de nuestra alma mater, de nuestra facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quien es el doctor Luis Ernesto Quintero Rodríguez, egresado nuestro de la facultad en el año 2011. Quisiera pues con mucho honor, de verdad y mucho orgullo dar una breve descripción de su formación y su perfil. Él es especialista en reproducción bovina tropical y transferencia de embriones, además es magíster en salud pública y también es doctor en ciencias veterinarias. Esta última en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y pues realmente es un orgullo para nosotros, está de retorno en nuestro país para, digamos, compartir todos estos conocimientos y experiencias. Para destacar, se ha desempeñado como docente investigador en universidades diferentes, tanto de orden nacional como internacional. Es decir, estamos hablando de la Universidad de Pamplona, la Universidad Abierta de Distancia, la Universidad de La Plata en Argentina, principalmente en diferentes áreas relacionadas con enfermedades infecciosas, epidemiología, ha abarcado también el área de salud pública, mejoramiento genético, producción de bovinos de carne y leche y reproducción en animales domésticos. Realmente también se destaca su participación en diferentes ponencias, tanto de orden nacional como internacional, al igual que la generación de artículos de alto impacto y participación en, digamos, en la escritura de capítulo de un libro internacional denominado Reproducción de Animales Domésticos. Es decir, que esto da cuenta de su trayectoria, pues que ha iniciado como en la línea pues de investigación, que realmente, como les comentaba, pues es un gran orgullo para nosotros poder esta noche contar con él. Es un ciclo de conferencias que vamos a iniciar, que no solamente a través de la red Alumni, sino también a través de la Facultad de Medicina Veterinaria. Entonces realmente doy abierto este primer encuentro o evento y pues saludar de verdad con muchísimo cariño y aprecio a todos nuestros estudiantes, egresados, profesionales que hasta ahora se conectan y que sé que van a aprovechar el trabajo que les va a presentar
nuestro doctor Quintero. De hecho, hizo parte o es parte de su trabajo de tesis, de su doctorado. Entonces, realmente, qué bueno que nos comparta su experiencia. Entonces, bueno, desearle éxito en este primer encuentro y a todos, pues, que aprovechen esta formidable conferencia. Entonces, feliz noche y doy la palabra al doctor Quintero. Muchas gracias, doctora Julia. Para mí es muy grato estar acá con ustedes. Me da mucho un honor y un orgullo ser egresado de la Universidad Cooperativa y que siempre me tienen en cuenta para este tipo de eventos, y de mi parte siempre mi total colaboración hacia todo este tipo de procesos. Mi proceso de formación, bueno, como la doctora Julia, más o menos hizo un resumen de mi vida académica. Mi vida de investigación inició en la Universidad Cooperativa más o menos cuando hice la pasantía en el 2011 y hice mi tesis de investigación en Argentina. Entonces, desde ahí, hace más o menos unos 9, 10 años, empecé mi formación y acá estoy en este momento compartiéndoles el tema de la defensa de mi tesis doctoral, ¿sí? el cual se denominó Muerte embrionaria tardía en vacas lecheras, lo cual les voy a hablar esta noche sobre esta parte. Bueno, como me presentó la doctora Julia, mi nombre es Luis Ernesto Quintero, egresado de la universidad, especialista, magíster y doctor en ciencias veterinarias. Entonces, quisiera hablarles un poquito sobre mi tema de tesis de investigación. Entonces, voy a dar inicio. Les agradezco a todos por su participación en este gran evento. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Dale, perfecto. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, iniciando con este tema, es importante, este tema se enfoca en la parte del sistema de producción de bovinos de leche. Entonces, en los bovinos de leche se hace un diagnóstico muy especializado. En cuanto a la parte de reproducción, se tienen unos registros supremamente minuciosos de todos los eventos que acontecen con el nivel productivo y reproductivo de las vacas. Y uno de los principales problemas que ha venido ocasionando desde los últimos años es que debido a un aumento en la producción de leche, causado obviamente por el mejoramiento genético, por el mejoramiento en la alimentación, este proceso de aumento de producción de leche ha conllevado a una disminución de la ineficiencia reproductiva de las vacas y a la generación de algunos problemas o algunas enfermedades o desórdenes metabólicos en el periodo de transición antes y después del parto. Entonces, estas causas de ineficiencia reproductiva son muchas. Pueden ser enfermedades metabólicas, desórdenes hormonales, el anestro, el bajo porcentaje de preñez, cuestiones de manejo como la falla en la detección de celos y entre otras. Pero una de las causas más importantes a tener en cuenta es la pérdida de la gestación, porque es lo ideal que haya un ternero, o en este caso del sistema de producción de leche, que haya una cría hembra, ¿sí? Para tenerla en cuenta como reemplazo y que entre al sistema de producción. Entonces, una pérdida de la gestación hace que sea ineficiente el sistema, que la rentabilidad y la viabilidad en el tiempo vayan disminuyendo. Entonces, dentro de todas las causas de ineficiencia, la pérdida de la gestación es de la más importante. ¿Por qué es de la más importante? Porque esta alarga el intervalo entre partos. Obviamente vamos a tener alteración en los niveles de producción de leche, nos va a aumentar la reposición de animales, va a aumentar los costos asociados con las inseminaciones, con las visitas de veterinarios, con el uso de medicamentos, de hormonas, de resincronización. Entonces nos va a elevar los costos económicos considerablemente y nos va a aumentar la tasa de descarte o rechazo de animales o animales con baja eficiencia reproductiva causado por esta pérdida de la gestación. Estas causas o esta pérdida de la gestación puede ocurrir, ahora les voy a hablar de la clasificación, en cualquier momento, desde que el animal, desde que se hizo el momento del servicio, o como tal del servicio, no, sino de la
concepción. Estas causas son de origen multifactorial. A grandes rasgos lo quise clasificar como causas infecciosas debido a muchas enfermedades. Entre ellos están la brucela, la leptospira, la diarrea viral bovina, la rinotraqueitis infecciosa, protozoarios como la neospora. También puede ser alguna planta tóxica, algún uso de algún mal medicamento, algún desorden hormonal. O sea, es multifactorial. Y también podemos tener algunas causas no infecciosas, como bajos niveles de condición corporal, bajos niveles de producción de leche, desórdenes hormonales. Entonces, esto es muy complejo, este problema, y siempre hay que abordarlo de una manera global, integral y multifactorial. Esto principalmente, la literatura y muchos reportes de investigación han indicado que durante los primeros 60 días es el momento más crítico, ¿sí? donde se dan la mayoría de las pérdidas de gestación en vacas lecheras. Y este periodo, hay una clasificación en este periodo que ya les voy a mencionar, pero principalmente se da durante estos primeros 60 días. Generalmente en el último tercio de la gestación también hay pérdida de la gestación, pero los porcentajes son mínimos. Entonces, la clasificación de la pérdida de gestación, podemos decir que la muerte embrionaria va desde el día 0 hasta el día 42, ¿sí? Según esta clasificación de Walsh. Hay algunos autores que lo clasifican hasta el día 45, pero generalmente por los eventos fisiológicos y esto, hasta el día 42 sería la muerte embrionaria, y del día 43 hasta término sería la muerte fetal. A su vez, esta muerte embrionaria la podemos dividir del día 0 al día 7, después de la inseminación, por decirlo, después de que el animal quedó de la concepción, la muerte embrionaria temprana, ¿sí? Y lo que es la muerte embrionaria tardía, que va del día 25 a 42, que es el centro o es el foco de este estudio de investigación que les voy a nombrar. Estas muertes tempranas, muy tempranas, a veces pasan inadvertidas. La única manera de detectarlas es por el retorno al celo de los animales que se dieron preñados anteriormente, o también por la medición de algunas hormonas asociadas a la preñez, algunas glicoproteínas. Del día 8 a 24 también podemos medir el tema del interferón tau, reconocimiento materno. O sea, lo que quiere decir que se requiere de técnicas muy costosas, no son rutinarias, no son utilizadas masivamente a nivel de campo, sino solo a nivel de investigación. Y lo que quiero hacer hincapié acá, que esto tiene bastante aplicabilidad y que es una manera sencilla para los médicos veterinarios, para las personas que hagan reproducción, detectar esta muerte embrionaria tardía, porque en este lapso de tiempo, a través de la ultrasonografía, podemos detectarla. Es una manera fácil, cualquier veterinario que trabaje a campo dispone de un ecógrafo, entonces hace que esto se facilite para hacer esta detección. Bueno, algunos estudios previos que hay sobre el tema, hay muchos que obviamente el principal que hacen es diagnostican la gestación y posteriormente al día 70 o al día 60 hacen una reconfirmación por ultrasonografía. ¿Sí? Este fue un trabajo que hicieron en animales estabulados en Egipto y encontraron un 22% de muerte embrionaria y muerte fetal temprana, porque va hasta el día 70. Pero entonces hacen una evaluación inicial al día 30, al día 70 vuelven a ver qué pasa. Y en ese lapso de tiempo ven cuántos animales perdieron la gestación. Como les mencioné anteriormente, también hay métodos de laboratorio que son un poquito más costosos, no son rutinarios, ¿sí? Como es la concentración de progesterona en sangre, también se puede para determinar en qué momento hubo pérdida de gestación. Pero específicamente en muerte embrionaria tardía no hay estudios específicos a nivel mundial. Entonces, los métodos diagnósticos que se hacen, o cómo podríamos diagnosticar nosotros la muerte embrionaria tardía, que va desde el día 25 hasta el día 42, se puede detectar. Entonces, una manera fácil de detectarla es las vacas que retornan al celo posteriormente de un diagnóstico positivo de preñez.
También desde el día 24 podríamos hacer una evaluación de las glicoproteínas asociadas a la preñez, pero es una metodología costosa, no es aplicable a campo, solamente en investigación. Y la metodología más fácil es a través de la ultrasonografía en vivo en el animal. Y lo que les menciono, un ecógrafo es una herramienta fundamental del médico veterinario que trabaja a nivel de campo y más que hace la parte de reproducción. Entonces, ¿por qué es importante la muerte embrionaria tardía? Es importante porque la podemos detectar a nivel de campo. O sea, lo que yo quiero hacer énfasis con esto es darle la importancia que requiere las pérdidas de la gestación y una manera práctica, fácil, económica, que nosotros lo podemos volver masivo, lo podemos difundir a los colegas veterinarios, a los productores, es a través de la ultrasonografía. Entonces, después del servicio, obviamente los animales que no retornaron al celo, del día 25 a 42, en ese lapso de tiempo, podemos hacer la ecografía y podemos detectar si es un embrión viable o si hay muerte embrionaria tardía. Entonces, esta es una medición, obviamente requiere de entrenamiento, de mucha práctica, de hacer miles y miles de ecografías que con el tiempo va uno agarrando experiencia en la parte de observación, en la parte del manejo con los animales, en la parte de toda la parte de reproducción. Entonces, lo que les digo es de fácil implementación, es una técnica económica porque de por sí el ecógrafo ya hace parte de las herramientas de trabajo, ¿sí? Y obviamente nos detecta in situ el embrión muerto, que esto es otra cosa que por ahí los médicos veterinarios no lo hacen. Simplemente eso es lo que quiero también con esto, hacerles caer en cuenta, que simplemente van al campo y detectan vacía o preñada, pero hay que detenerse un poco más y mirar si el embrión es viable, si tiene latidos cardíacos, o como en esta imagen que se ve acá, si está en el momento ocurriendo una muerte embrionaria tardía o una reabsorción, como lo encuentran también en la literatura, que hay desprendimiento de la membrana, no hay latido cardíaco, entonces en ese momento el embrión está reabsorbiendo. Y a veces generalmente no se detecta, o se detecta el animal como vacío y este problema pasa inadvertido. Entonces, no es lo mismo que esté ocurriendo la muerte embrionaria tardía al momento de que el animal esté vacío. Una cosa es que esté vacío porque o tuvo una muerte embrionaria antes de la visita, cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, o porque generalmente no estuvo preñada en ningún momento. Entonces, por ahí estos diagnósticos hay que diferenciarlos un poco y hacer un diagnóstico claramente qué es la situación, si vacía, preñada o muerte embrionaria tardía. Para detectarla hay que obviamente estar entrenado, tomarse su tiempo, hacer bien la ecografía y ante un animal sospechoso entonces volver, demorarse, hacer la ecografía nuevamente, pero lo importante es detectar, realizar un diagnóstico certero a través del ecógrafo, porque el ecógrafo no va a hacer todo solo, nosotros es una herramienta complementaria de apoyo a la rutina que hacemos nosotros en el campo. Bueno, esto se divide en 3 experimentos que yo hice, o 3 partecitas, ¿sí? Yo quise abarcar, porque de esto no hay información, no hay mucha información a nivel mundial, entonces quisimos abarcar todo el periodo de tiempo de la muerte embrionaria tardía. Entonces el experimento 1 es factores de riesgo de eficiencia reproductiva, que esto es un estudio retrospectivo, que ya les voy a explicar cómo se hizo, que es el antes, o sea, vemos hacia atrás, con una base de datos de 5 años, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de esta muerte embrionaria tardía. Vemos el ahora, ¿sí? Vemos ahora que abarca la parte de si esa muerte embrionaria tardía es a causa de algún factor infeccioso. Consideramos 3 enfermedades principales que causan pérdida de la gestación temprana, ya les voy a explicar cuáles. Y queremos abarcar el después, cómo es la salud uterina y la eficiencia reproductiva de estas mismas vacas después, posterior a la muerte embrionaria tardía. Entonces quisimos abarcar estos 3 periodos de tiempo. Con el experimento 1, el antes, con el experimento 2, por decirlo el ahora, es un estudio prospectivo.
Y con el experimento 3, ¿qué pasa después? O sea, ¿cómo está la salud uterina de esas vacas? ¿Cómo es la actividad ovárica? ¿Y cómo es su eficiencia reproductiva? Entonces, como para abarcar en la línea del tiempo todos los eventos que tienen que ver con la muerte embrionaria tardía. Bueno, empezando con el primer experimento, ¿sí? Entonces, el objetivo que nos planteamos ahí fue evaluar los factores de riesgo asociados a la muerte embrionaria tardía y también su impacto sobre la eficiencia reproductiva. Hago mención que este estudio se hizo todo en este mismo establecimiento. Acá, como se muestran las fotos, es un establecimiento lechero, es un tambo, como le dicen en Argentina, tiene 10.000 hectáreas, más o menos 6.000 vacas en ordeño, entonces es un sistema de producción bastante grande. Tiene 6 subtambos, que son como 6 establos, donde cada uno tiene su máquina de ordeño. O sea, tiene 6 tipos de tambos, o sea, como que si fueran 6 fincas en una, donde en cada una hay entre 1.500 y 2.000 animales. Entonces, para que veamos la dimensión del establecimiento donde se hizo el estudio. O sea, es un establecimiento supremamente grande. Los dueños van y lo visitan en avioneta porque viven en Buenos Aires. Es un campo muy grande, muy productivo. Las vacas son todas de alta producción, producen entre 40 a 35 litros promedio. Entonces es un sistema con suplementación, es un sistema de producción en pastoreo con alta suplementación, para tenerlo en cuenta. Entonces, este primer estudio lo hicimos con los registros productivos y reproductivos de 13.551 lactancias, para el periodo del 2011 al 2015. Entonces, un estudio retrospectivo, ¿sí?, hacia atrás, con la base de datos, un estudio de caso control con un diseño de macheo temporal de 1 a 4. ¿Qué quiere decir de 1 a 4? Que utilizamos un control, 4 controles por un caso. Ya les voy a explicar qué es el caso y qué es el control. Entonces, un caso de muerte embrionaria tardía, como lo indica el título, como lo indica todo lo que les he venido contando, es un animal que a la ecografía, nosotros íbamos cada 14 días a este establecimiento, íbamos cada 14 días y hacíamos ecografías de 1.000, 1.500 animales, 2.000 en promedio. Yo solamente iba a 2 subtambos de los 6 que había, porque no me podía multiplicar. Un día iba uno y al otro día iba al otro, entonces más o menos hacía 1.000 ecografías, 1.200 en esos 2 días. Entonces los animales que yo detectaba a la ecografía, que no tenían latidos cardíacos, que las membranas se están desprendiendo, ¿sí?, que había desorganización de estas membranas, así como se ve en esta imagen, del día 28 a 42, eso lo diagnosticamos como un caso de muerte embrionaria tardía. Para este estudio 1, simplemente registramos el dato. Para el estudio 2, hacíamos una aspiración de esto, pero bueno, ya les voy a contar cuando llegue el experimento 2. Y los controles era un embrión viable, del día 28 a 42, es un embrión viable. Lo consideramos un control porque obviamente íbamos a comparar un caso de muerte embrionaria tardía y con un control, una vaca gestante de los mismos días de gestación, para obviamente hacer los análisis estadísticos. Y otra característica que tenía que tener esta vaca control era que tuviera una reconfirmación a los 90 días de la preñez y que tuviera una preñez a término. Entonces esas son las características de los casos y los controles. Y para estos 15.551 lactancias tuvimos en cuenta 4 controles por un caso. Esto para hacer el análisis estadístico. También tuvimos en cuenta alguna clasificación que utilizan Ribeiro y otros brasileños y americanos sobre la parte de reproducción en vacas lecheras. Tuvimos en cuenta unas enfermedades uterinas y no uterinas como factores de riesgo de esta muerte embrionaria tardía. Entonces, como enfermedades no uterinas, incluimos las cojeras o los problemas de patas o de claudicación, ¿sí? Entonces, los animales que tenían cojera, había una clasificación de 1 a 5,
que tenían problemas en la locomoción, entonces los incluimos como un factor de riesgo, y animales que tuvieran mastitis, bien sea clínica o subclínica. Eso lo tuvimos en cuenta desde el momento del parto hasta la muerte embrionaria tardía del día 28 a 42 o la preñez, que sería el caso, el animal que está preñado de los mismos días. Las enfermedades uterinas que tuvimos en cuenta acá, retención de placenta, la metritis y la endometritis clínica. Acá en esta parte no realizamos endometritis subclínica en el experimento 3, les voy a contar que sí lo hicimos, pero aquí para esta parte no lo utilizamos. Tuvimos estas 3 enfermedades o problemas después del posparto como enfermedades uterinas. Esto los evaluábamos desde el momento del parto hasta el momento del PEP, que es el periodo de espera voluntario. Este periodo de espera voluntario era fijado en 50 días en promedio, o sea, el animal tenía el parto hoy y le dábamos 50 días de espera para volver otra vez a incluirlo en el programa de servicios, en el programa reproductivo. Entonces esos 50 días nos garantizaba que hiciera su involución uterina, que hiciera toda la parte de su proceso fisiológico la vaca. Le dábamos ese momento de espera. Si a esos 50 días veíamos que el animal venía con problemas, con metritis, con endometritis, entonces hacíamos lotes de animales donde los clasificábamos: animales con cojeras, con mastitis, animales sucios. Los animales sucios eran los que tenían metritis o endometritis, entonces se clasificaban en categorías diferentes, y obviamente estos animales, al tener estos problemas, eran ineficientes reproductivamente, y ese periodo de espera voluntario no era de 50 días, sino de 70, 80, 100, y ahí se iba incrementando. Bueno, estadístico, tuvimos las asociaciones de muerte embrionaria tardía con el intervalo entre partos, riesgo instantáneo de preñez, chance de no preñez. Se hicieron unas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y unos análisis de riesgos proporcionales de Cox y regresiones logísticas. Se armó un modelo bastante interesante, multivariable. Entonces, se vieron los efectos fijos, estudiamos el número de partos del animal. Entonces, si era un animal primerizo, por decirlo, o si era un animal, una vaca multípara de 2 o 3 o más partos, como factor de riesgo. La condición corporal al parto y al momento de la MET, entonces era importante. También tomábamos esta condición corporal de 1 al 5, ¿sí? A través de una evaluación subjetiva en el momento del parto de las vacas y en el momento más cercano, que eran más o menos 15 días más o menos, de la muerte embrionaria tardía. Entonces, ese dato lo teníamos muy importante para evaluar subjetivamente lo que era la condición corporal al momento de estos 2 eventos. Entonces, como les comenté anteriormente, evaluábamos también la parte de las enfermedades uterinas, como las expliqué, las enfermedades no uterinas, los días en leche, entonces los días en leche que tenía el animal a ese momento, ¿sí? Los días en leche, ¿sí? Y la producción diaria de leche. Como es un establecimiento lechero, entonces teníamos en cuenta toda la parte de las curvas de producción de esta parte. Entonces era supremamente importante, y evaluamos los años del estudio. La estación del año también, porque nos pareció importante ver si hay algún efecto del estrés térmico. En Argentina las estaciones están bien marcadas: verano, otoño, primavera e invierno. Entonces nos pareció interesante evaluar también esta parte para ver si hay algún factor de estrés térmico. Entonces, los resultados que tuvimos en esta primera parte del estudio, entonces la incidencia de muerte embrionaria tardía fue del 4,7% en esta base de datos que manejamos. Evaluamos un modelo logístico univariable, primero con todos los factores de riesgo, después hicimos una eliminación manual de las variables. Entonces tuvimos en cuenta el número de partos,
Entonces encontramos que las vacas que tuvieron 2 partos tuvieron 1,5 veces más chance de padecer muerte embrionaria con respecto a las vacas primerizas o de un parto, ¿sí? A su vez, las vacas que tuvieron 3 o más partos tuvieron 2,42 veces más chance de padecer muerte embrionaria tardía con respecto a las de un parto. Entonces, aquí es importante que el número de partos, a mayor número de partos, hay más chance de padecer muerte embrionaria tardía. También la condición corporal al momento de la muerte embrionaria, también esto fue estadísticamente significativo, con una P menor a 0,01, hago la salvedad. El momento de la evaluación corporal, que ya les comenté que subjetivamente fue del 1 al 5, encontramos que animales, por decirlo, flacos o animales con pobre, baja condición corporal, menor a 2,5, tuvieron 2 veces más chance de padecer muerte embrionaria tardía con respecto a vacas de mayor a 3 de condición corporal. Entonces es importante que vacas de baja condición corporal tuvieron 2 veces más chance de padecer esta muerte embrionaria tardía. Las enfermedades no uterinas también, que las vacas que tuvieron enfermedades no uterinas tuvieron 1,24 veces más chance de padecer muerte embrionaria tardía. Lo mismo las vacas con enfermedades uterinas tuvieron 1,22 veces más chance de padecer esta muerte embrionaria tardía. Y la producción diaria de leche y los días en leche que estuvieron estos animales, porque todos, por ejemplo, un animal tenía 200 días en leche, 250, bueno, independiente de esto, también fue significativo. Este es el modelo univariable, es el modelo completo, y después hicimos un modelo multivariable, ¿sí? Ese modelo multivariable, hicimos una eliminación manual de las variables y hicimos este modelo como resultante de esta eliminación de variables. Estas las que nos dio 0, 0,1, todas estas las incluimos en el modelo multivariable para saber si seguían siendo un factor de riesgo importante de esta muerte embrionaria tardía. Entonces encontramos que el número de partos sigue siendo significativo. Vacas de 2 partos tienen 1,53 veces más chance de padecer muerte embrionaria tardía. Lo mismo vacas de 3 o más partos, 2,47 más veces. ¿Sí? Y que la condición corporal al momento de la muerte embrionaria, lo mismo, vacas de menor a 2,5 tuvieron 1,8 veces más chance de padecer muerte embrionaria tardía, tuvieron este mismo problema. Entonces podemos decir aquí a manera de conclusión que el número de partos mayor a 2 y la condición corporal menor a 2,5 son 2 factores de riesgo importantes de muerte embrionaria tardía. Encontramos que las enfermedades no uterinas, la producción diaria de leche, no se asociaron con la muerte embrionaria tardía. Entonces, esto es importante. También encontramos que la estación del año, el número de año, la condición corporal al parto, tampoco estas variables se asociaron con muerte embrionaria tardía, sino solamente el número de partos y la condición corporal al momento de la muerte embrionaria tardía. Al momento del parto también teníamos la medición, pero no encontramos ninguna asociación. Entonces, esta es una curva de supervivencia donde acá comparamos, acá en esta línea que dice, esta línea de punteada que dice MET, es como el tiempo que le tarda en las vacas en preñarse. Entonces esta es la velocidad o los días en que las vacas se van preñando, ¿sí? A medida que se van preñando, esta curva nos va indicando esto. Entonces lo que quise comparar acá con esta curva de supervivencia es las vacas que no tuvieron muerte embrionaria tardía, ¿sí? Se preñaron más rápido que las que tuvieron muerte embrionaria tardía.
Por ejemplo, las vacas que no tuvieron muerte embrionaria tardía tuvieron un intervalo entre el parto y la concepción de 118 días, ¿sí? Y las vacas que tuvieron muerte embrionaria tardía tuvieron este intervalo de 226 días. Entonces, es gravísimo. Si vemos la curva, hay una diferencia de 108 días. Entonces, las vacas que tuvieron muerte embrionaria tardía tardan 108 días más en preñarse con respecto a las que no tuvieron este evento de muerte embrionaria tardía. Entonces, estos 108 días económicamente es una pérdida importantísima para el productor porque, de una manera de decirlo, hay que preñar a la vaca 2 veces en esa misma lactancia. Entonces, eso cuesta, es difícil volver a preñar la vaca 2 veces después de esta muerte embrionaria tardía porque nos va a incurrir en un montón de tiempo, de costos, de veterinario, ineficiencia productiva, reproductiva. Entonces, por eso lo pinté aquí en rojo, hago hincapié que es un problema supremamente grave. Este dato descriptivo, para tener un porcentaje, acá a los 200 días veía cuántas vacas vacías había, ¿sí? Entonces con muerte embrionaria tardía es el 26% y con las que no tuvieron muerte embrionaria es el 11%. Es para tener ese dato descriptivo. Bueno, esta es una comparación de estos 108 días que me parece, no encontré ninguna otra enfermedad o otro problema que me cause ineficiencia reproductiva, que tarde tantos días, que tenga estos 108 días. Entonces lo comparé con otras enfermedades porque no hay trabajos de investigación que me permitan a mí compararlos específicamente con pérdida de gestación o con muerte embrionaria tardía. Entonces por eso me fui a otro tipo de problemas. La metritis me causa un intervalo en parto-concepción, un retraso de 20 días, la endometritis clínica de 30 a 70 días y la endometritis subclínica de 30 días. Entonces, este paralelo, lo que quiero mostrar acá es que este problema es el más grave entre todos, por decirlo, que causa ineficiencia reproductiva. O sea, estos 108 días es gravísimo. Vuelvo y les menciono porque hay que volver a preñar 2 veces la vaca. Entonces, como conclusiones de esta partecita, entonces el riesgo de muerte embrionaria es mayor en las vacas multíparas, como les dije, las que tuvieron de 2 a más partos y con una condición corporal menor a 2,5 y que se asocia negativamente con la eficiencia reproductiva debido a que estas vacas tienen un intervalo entre partos 108 días más largo. Entonces, esos son las 3 principales problemas que nos puede ocasionar esta muerte embrionaria tardía. De esta partecita, obviamente, lo importante es que haya un producto. Obviamente, acá les muestro un paper en Journals of Dairy Science, un paper de esta información que les acabé de mencionar, por si les interesa, lo quieren leer, lo encuentran ahí en todos los buscadores de artículos. Entonces, toda esta información, estos resultados que les mostré, están publicados en un journal Q1 en una revista americana, que es top en el parte de reproducción de vacas lecheras. Bueno, siguiendo con la parte 2, de la parte de las causas infecciosas, entonces aquí queríamos ver la seroprevalencia, porque no hay información, la seroconversión del virus de la diarrea viral bovina, IBR, rinotraquitis infecciosa, y de la Neospora caninum. Entonces nos basamos en estas 3 enfermedades según un muestreo que hicimos previamente a hacer el experimento. Hicimos muestreos de sangre, hicimos como un esquema, un barrido de cuál es la seroprevalencia de todas las enfermedades que causan pérdidas reproductivas y por eso seleccionamos estas 3 que fueron las que tuvieron mayor seroprevalencia en ese momento. Entonces por eso las incluimos en este estudio, porque si nos ponemos a hacer una lista son 1 millón de enfermedades. Y también medimos la concentración de la progesterona en sangre en vacas que tuvieron muerte embrionaria tardía y en vacas que no tuvieron la muerte embrionaria tardía. Bueno, esto, como les comento, se hizo en el mismo establecimiento lechero, ¿sí? Este ya no es un estudio retrospectivo, sino es un estudio de cortes prospectivo, ¿sí? Tuvimos en cuenta 92 vacas
y las visitas al establecimiento para hacer la parte reproductiva, sí, se siguieron manejando cada 14 días. Entonces, el protocolo del muestreo, el día 0, hacíamos la ecografía normal, la ecografía de chequeo de preñez o no preñez del día 28 a 42, hacíamos la rutina, y los animales que a esta ecografía que encontrábamos in situ, in vivo en ese momento, con muerte embrionaria tardía, no había latido cardíaco, desprendimiento de membranas, desorganización. Esos animales que in vivo en ese momento justo los detectábamos al ecógrafo, hacíamos una aspiración. Hacíamos una aspiración de estos restos del conceptus, ¿sí? Estos serían los restos del conceptus del embrión muerto, ¿sí? Entonces, estos restos que quedaban en ese momento, veíamos en qué cuerno se había producido la pérdida y obviamente pues, realizábamos una aspiración. Para hacer esta aspiración, después del diagnóstico de ecografía, utilizábamos una pistoleta de inseminación sin el émbolo, la cual la adaptaba. Utilizábamos una funda sanitaria, utilizábamos para hacer un vacío, una jeringa de 60 centímetros, y hacíamos el vacío y hacíamos la aspiración. Y teníamos unos Eppendorf de 1,5, que es acá como se ve en esta foto, donde almacenaba o recolectaba estos restos del conceptus. A veces de una muestra recolectaba 3, 4, 5 Eppendorf de estos. Había unas que tenían pocos restos del conceptus y bueno, eso iba dependiendo del tipo de la muestra, que era una muestra que la estuvimos afinando bastante tiempo, pero de una manera por práctica y muy sencilla la pudimos llegar a afinar y que no se contaminara la muestra, que era nuestro objetivo, que no se contaminara la muestra porque tenía unas celulitas del banco de células MADIN, del banco de células argentinas, donde iba una fracción de esta muestra para analizar la parte viral, porque los virus es un tema, son muy delicados a la hora del transporte, se puede contaminar. Entonces esta muestra se fraccionaba para la parte del CEDIVE, que es un laboratorio especializado en virología, y para la parte de Neospora, la cual esta muestra iba refrigerada a -4. Y para la parte de los virus, esta muestra, por decirlo, la llevaba a temperatura ambiente y sembrado en unas celulitas. Entonces, a esto también seleccionábamos 46 vacas con muerte embrionaria, les hacíamos la aspiración, como les comenté, aspirábamos restos del conceptus y tomábamos una muestra de sangre. Esta muestra de sangre era para hacer una evaluación de la parte serológica de las enfermedades. Ya les comento qué técnicas utilicé. Las vacas sin muerte embrionaria tardía es un control, un animal de los mismos días de gestación que lo tomábamos como un control, pero a su vez esas vacas también realizábamos una toma de sangre para tener un pool y poder comparar ahora en los análisis estadísticos. El día 28 volvía a todas las vacas, a las que tuvieron muerte embrionaria tardía y a las que no tuvieron, hacía una muestra de sangre. Ahora les digo para qué tomaba esa muestra de sangre el día 28. Entonces, esto es un resumen muy general lo que yo hacía con estas muestras. Entonces, para diarrea viral bovina, la muestra de sangre, serología, inicialmente utilicé para hacer los títulos y esto de la enfermedad, utilicé la técnica de virus neutralización y a su vez reforcé con la técnica de ELISA, que esta técnica de ELISA, este kit nos permitía diferenciar si estos títulos que detectamos de esta enfermedad eran títulos a campo o eran títulos vacunales. Entonces, podíamos decir si esta diarrea viral bovina pertenecía a estos títulos, eran realmente a campo, o si la vacuna tenía algo que ver ahí. Entonces, para garantizarnos que fueran los títulos a campo. Y en el conceptus, esto que yo llamo conceptus es los restos del aspirado, o sea, el Eppendorf que yo aspiraba, este embrioncito muerto, yo lo aspiraba, ¿sí? Y me iba a un banco de células para ver si tenían efecto citopático y después hacía la parte molecular por real-time PCR. Entonces, esto interesante, nos detectábamos
en la parte serológica el virus y en la parte molecular en los restos de este conceptus. Para IBR hacíamos lo mismo, la serología con la sangre, esta técnica de virus neutralización en el conceptus, en estos mismos restos de este conceptus, el efecto citopático, y utilizamos esta técnica de LAMP para hacer la parte molecular. Para Neospora caninum también, lo que les decía, este resto del conceptus iba fraccionado en 3, por decirlo así. Una partecita para cada enfermedad. Para los virus iba en un banco de células y para Neospora iba en -4 refrigerado. Entonces, para serología hicimos la inmunofluorescencia indirecta, como se ve acá. Bueno, no se ve pequeñito, pero se ve la parte de los taquizoitos. Entonces veíamos esta parte para detección de este protozoario, y en el conceptus hacíamos una detección molecular por PCR convencional. Eso es en sí el resumen de no quiero hablar de las técnicas, pero estas fueron los análisis de las técnicas de laboratorio que hice de mis muestras. Para esto hice una pasantía en el Laboratorio de Inmunoparasitología, la INPA, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, y para la parte de la virología en el CEDIVE, que es el Centro de Diagnóstico adscrito a la Universidad de La Plata, que quedaba en otra ciudad, en Chascomús. Entonces, lo hice en 2 laboratorios distintos. Bueno, en análisis estadístico, entonces, se usan modelos de regresión logística para evaluar la asociación entre títulos serológicos para estas 3 enfermedades y la chance de padecer MET. Y también evalué la asociación de la seroconversión sí-no de estas 3 enfermedades y el riesgo de padecer muerte embrionaria tardía. Esta seroconversión, por eso tomaba la sangre el día 0, después la tomaba el día 28, y los títulos, el aumento de 2 o de 3 títulos por encima o por debajo, lo consideraba seroconversión. Entonces, los títulos se manejaban unas diluciones que iban de 1 en 8 o de 1 en 16, dependiente de la técnica. Entonces, si este título se triplicaba, entonces ahí yo afirmaba que había una seroconversión, porque inicialmente puedo tomar la muestra al día 0, un título bajo, pero en el transcurso de los 28 días este título se puede triplicar, entonces puede haber a eso hago mención, la parte de la seroconversión. También evaluamos la parte hormonal con la concentración de progesterona y la asociamos con la chance de muerte embrionaria tardía. Bueno, los resultados en cuanto a la seroconversión para el virus de la diarrea viral bovina, tuvimos una seroconversión de 9 animales con muerte embrionaria tardía y 3 animales que no tuvieron muerte embrionaria tardía, pero tuvieron seroconversión a este virus. Hago mención en esta parte del virus de la diarrea viral bovina porque fue el que nos dio significativo. Ahora, de aquí en adelante les voy a mostrar el modelo. Nos dio significativo. Aunque si analizamos esto, la seroprevalencia al día 0, todos los animales tuvieron títulos para la parte de los virus, ¿sí? Y al día 28 también. Tenemos 100%, 100, 93,4, tanto en animales con muerte embrionaria y, y que no tuvieron muerte embrionaria. Entonces esto nos indica que estos virus están en el medio, estas enfermedades, o sea, son endémicas, están en el medio y posiblemente hay animales persistentemente infectados. La vacunación no nos está dando una eficacia verdadera, entonces eso es lo que nos indica esto. Obviamente no todos los animales van a perder la gestación, pero nos muestra que todos son positivos o todos tienen títulos, independiente de que sean títulos altos o bajos, todos tienen títulos. Y para el Neospora caninum un 23,9, un 17,3, que es lo que la literatura en tambos, en lechería, más o menos ha reportado hasta el momento. Bueno, el modelo este que armamos para ver las chances de muerte embrionaria tardía, detectamos que las vacas con el virus de la diarrea viral bovina al día 28 tuvieron 3,43 más chance de padecer muerte embrionaria tardía con respecto a las que no. Esto fue significativo, esta asociación,
No encontramos esta asociación al día cero, ni para IBR, ni para Neospora caninum. Simplemente la encontramos para el virus de la diarrea viral bovina. Encontramos esta asociación, que estos animales que tuvieron títulos altos, que tuvieron al virus, tuvieron 3,43 más chance de padecer la muerte embrionaria tardía. Ahora, con respecto a la seroconversión, los animales que se lo convirtieron, que tuvieron diarrea viral bovina, que son 9 de 46, estos animalitos tuvieron 3,26 más chance o más veces de chance de padecer esta muerte embrionaria tardía. Entonces, este dato también es importante y esta asociación no la encontramos para estas otras dos enfermedades. Entonces, aquí podemos concluir, así a grosso modo, que el virus de la diarrea viral bovina es un factor de riesgo de la parte infecciosa de la muerte embrionaria tardía. Bueno, en cuanto a la evaluación de estos conceptos, entonces se tomaron 46 conceptos y lo que les dije, se fraccionaban para cada enfermedad. Entonces esto estuvo buenísimo porque para el virus de la diarrea viral bovina, estos 9 conceptos que se lo convirtieron fueron positivos en la parte molecular, en la detección del virus de la diarrea viral bovina a nivel de real time. Se encontró la presencia del virus, entonces esto nos confirma que realmente se trata de diarrea viral bovina, porque lo encontramos a la serología, que es una asociación estadísticamente fuerte, a la seroconversión, y ahora a su vez también lo encontramos en los restos del concepto. Y para las otras dos enfermedades, en estas partes moleculares, en los conceptos, no encontramos la presencia de IBR, y para Neospora tampoco la encontramos. Para Neospora hicimos, en la parte molecular, procesamos 11, porque bueno, estas técnicas son supremamente costosas, y procesamos 11 porque fueron lo que nos dio esos títulos positivos. O sea, las negativas no hicimos análisis, por un tema de logística y también de costos. También otro dato interesante que vimos es que la concentración de progesterona en las vacas que tuvieron muerte embrionaria tardía y en tanto en las que no tuvieron, o sea, 46 que tuvieron y 46 que no, fue similar, o sea, no hubo una diferencia significativa en estos niveles de progesterona. Obviamente, a simple vista, o lo que reporta la literatura, es que las vacas que tuvieron muerte embrionaria tardía o que están por una gestación tuvieran menos concentración de progesterona, o sea, es lo que se esperaría, pero pues, para este caso fue similar y no hubo una diferencia significativa entre esto, que es un dato nuevo. Entonces, algo así breve de la discusión, que este virus de la diarrea viral bovina, hay muchos estudios a nivel in vitro de esto, que suprimen los linfocitos a nivel del sistema inmunitario, que hay genes estimulados por el interferón que regulan todo el ambiente endometrial y que obviamente al estar el virus de esta diarrea viral bovina presente, van a hacer una alteración en toda la parte de la salud uterina, en la parte del ambiente uterino, entonces nos van a causar de alguna manera alguna alteración y por tanto una muerte embrionaria tardía. De esto no hay información, pero lo que asumimos es que hay una parte inmunológica importante, ¿sí?, como inmunosupresor luteotrófico de la parte de este virus, que el cual nos hace a que la nutrición del embrión y la anidación de este embrioncito que se está formando no se lleve a cabo y haga que reabsorba. Otra parte que yo lo contrastaba contra muchos artículos es la parte de la progesterona, ¿sí? Hay muchos artículos que encuentran que los niveles bajos de progesterona se asocian con muerte embrionaria tardía, temprana, muy temprana, pero para este caso los valores son similares y esta hipótesis de que la luteólisis explicaría algo o la explicaría la muerte embrionaria tardía, entonces al dar este resultado de la progesterona podríamos descartar esta luteólisis no explicaría en parte la muerte embrionaria tardía. Y como conclusiones, entonces, que este virus de la diarrea viral bovina es un factor de riesgo de muerte embrionaria debido a que la seroconversión incrementa la chance de padecer esta muerte embrionaria tardía, que el IBR y Neospora no son factores
y la concentración de progesterona en sangre no se asocia, o sea, no hay diferencia entre muerte embrionaria y no muerte embrionaria con las chances de padecer esta pérdida. Esas serían las conclusiones de esta partecita. Bueno, rápidamente ya vamos a terminar. Este es el experimento 3. Como yo les decía, el experimento 1 es el antes, ¿sí? La parte retrospectiva con la base de datos, con la publicación. El ahora, que sería con la parte infecciosa. Y ahora la parte 3 es qué pasa después. Entonces este es el después. Estas mismas vacas, después de esta muerte embrionaria tardía, ¿qué pasa con ellas? ¿Son más eficientes? ¿Son menos eficientes? O sea, ¿cuál es el futuro de ellas? Entonces, por eso quisimos abarcar toda la línea de tiempo de este evento que es nuestra muerte embrionaria tardía. Entonces, aquí quisimos ver cuál es la salud uterina y la eficiencia reproductiva de estas vacas después de la muerte embrionaria tardía. Entonces, para esto hicimos 2 estudios cortos: evaluar la fertilidad después de la misma muerte embrionaria dentro de la misma lactancia. Entonces, lo que queríamos comprobar aquí, si esta fertilidad de las vacas que padecieron muerte embrionaria tardía no queda comprometida o alterada dentro de una lactancia, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos registros productivos y reproductivos de 642 vacas que tuvieron muerte embrionaria tardía. Como dijimos, estas vacas que tuvieron muerte embrionaria tardía del día 28 a 42, muerte embrionaria tardía, se anotaba el registro, ¿sí? Entonces es importante que el diagnóstico se hace in situ, en vivo, que la verdad no es muy raro encontrar un médico veterinario que registre esta información y que haya hecho alguna experiencia. Por eso nos pareció interesante hacer este estudio, porque no hay información. O sea, esta es una información nueva, novedosa a nivel mundial. Entonces, esta sería la metodología que utilizamos con esta base de datos. Entonces, tenemos el periodo del parto, la fecha cuando los animales tuvieron el parto. Lo que les decía, las enfermedades uterinas, que las evaluamos del parto hasta el periodo de espera voluntario. Este periodo de espera voluntario de 50 días fue fijado, lo fijábamos nosotros por el establecimiento. Entonces el animal tenía el parto, lo esperábamos solito, sin hacerle nada, 50 días para que hiciera su involución uterina, reacomodara el tracto reproductivo y iniciara el servicio de reproducción nuevamente. Obviamente se monitoreaban todas las enfermedades, mastitis, cojeras, metritis, endometritis, y se aislaban y se marcaban los animales. Después tuvimos en cuenta esta otra fecha, el servicio fecundante. Después, este servicio fecundante o la muerte embrionaria tardía, este es el momento, porque en este lapso de tiempo pueden haber varios servicios o varias inseminaciones, pero tuvimos en cuenta el que fue fecundante o el que dio la preñez, esta fecha. Y este periodo de riesgo de que, evitando otras enfermedades y evitando otros problemas, desde del día 50 hasta el servicio fecundante, ese periodo lo clasificamos como PREMET o antes de la muerte embrionaria tardía, como un periodo de riesgo para hacer los análisis estadísticos. El otro periodo, que es después de la muerte embrionaria, porque vamos a comparar qué pasó antes de la muerte embrionaria, desde el parto a la muerte embrionaria tardía, y desde la muerte embrionaria tardía hasta qué pasó después, cuánto se tardó en preñar, se preñaron esas vacas, no se preñaron, que ya les muestro que dieron unos resultados interesantes. Después de que el animal tiene esta muerte embrionaria tardía, nosotros hacíamos la aspiración del embrión, hacíamos todo esto, le dábamos un periodo de espera voluntario de 14 días. Y este periodo también a su vez hace parte del manejo, porque nosotros hacíamos las visitas cada 14 días. A los 14 días volvíamos a chequear este animal que tuvo la pérdida, hacer ecografía para ver si tenía actividad ovárica, no tenía actividad ovárica, cómo estaba su salud del tracto reproductivo, para que iniciara en el lote de reproducción, o sería el alta reproductiva después de la muerte embrionaria tardía. Después, desde el momento que le dábamos el alta al animal, darle el alta es decir, listo, este animal está apto, entra al lote de inseminación, o entra al lote de sincronización, o entra para hacer el protocolo que sea. Teníamos este periodo de riesgo hasta que el animal tenga otro servicio fecundante. En este periodo puede tener un montón de servicios,
Y este periodo sería el postmet. Y esto es una lactancia. Esto es una lactancia más o menos de 300 días en leche, desde el parto hasta los 300 días de la vaca. Entonces, en una lactancia vamos a evaluar el antes y el después de esta muerte embrionaria tardía. Bueno, el análisis estadístico se hizo una asociación entre la muerte embrionaria tardía, la tasa de riesgo instantánea de preñez, modelos de riesgos proporcionales para los periodos de riesgo. Entonces, antes de la muerte embrionaria tardía, que sería el alta reproductiva menos el servicio fecundante, y después de la muerte embrionaria tardía, desde el alta, que sería los 14 días, hasta el servicio fecundante. Eso desde el punto de vista de la epidemiología, ese animal estuvo expuesto, estuvo en riesgo a sufrir una muerte embrionaria tardía, o sea, el periodo de exposición desde el evento hasta que quedó gestante. Entonces, todo ese periodo de exposición es el periodo de riesgo que es interesante evaluarlo objetivamente. Y objetivamente, ¿por qué? Desde el día 50, porque desde el día 50 para atrás, este periodo de riesgo se va a confundir con todas las enfermedades uterinas después del parto, que obviamente quisimos sacarlas y obviamente tener solamente solito ese periodo de riesgo. Entonces incluimos los modelos fijos, ¿sí? Número de partos, 1, 2, 3 y la producción de leche. Hicimos un modelo de supervivencia en Kaplan-Meier para estimar a medida el tiempo, a medida que se van preñando las vacas. Este modelo de supervivencia de Kaplan-Meier también lo mencioné en el capítulo 1, que lo hicimos, que es la velocidad con que se van preñando las vacas que tuvieron muerte embrionaria y las que no tuvieron. Para este caso, vamos a hacer lo mismo, pero con las mismas vacas dentro de la misma lactancia, comparándolas el antes de la muerte embrionaria y el después. En el capítulo 1 teníamos las vacas y unos controles. Acá en este caso no tenemos control, sino tenemos el antes y el después. Entonces esta es la curvita de Kaplan-Meier, la curvita de supervivencia, que esta nos muestra la velocidad en que se van preñando las vacas en una lactancia hasta los 300 días. Entonces para este caso, el periodo premet antes de la muerte embrionaria tenemos 642 y en el periodo después de la muerte embrionaria 517. Ahora les digo qué pasa con estas vacas que no están ahí. Entonces acá lo que encontramos es que las vacas después de la muerte embrionaria tardan 9 días en preñarse y antes de la muerte embrionaria tardan 24 días. De acá no se incluyeron 125 vacas porque este es otro análisis que ya lo estoy haciendo, que lo voy a incluir en el paper, que lo tengo en borrador, que es un análisis de las tasas de descarte o tasas de refugio de los animales. Entonces, estos animales, que esto me lo encontré en el camino, no me esperaba que estas vacas no estaban y me fui a mirar por qué no estaban y por qué se descartaron. 44 porque tenían cojeras, 13 por tuberculosis, 57 por mastitis y 11 se murieron. Entonces esta tasa de rechazo, de descarte, es otro análisis adicional que lo tengo ahí pendiente para poder publicar el artículo. También evaluamos lo que les decía, la salud uterina. Esto es la eficiencia reproductiva después de la muerte embrionaria tardía. Ahora, ¿cómo estaba el útero después de esas vacas? Entonces, ¿qué quisimos hacer con esto? Hicimos una ecografía, vimos si había folículos, si había cuerpo lúteo, decíamos que había folículos mayor a 10 milímetros o presencia de cuerpo lúteo, decíamos que había actividad ovárica, no había estructuras ováricas, decíamos que era un animal que no tenía actividad ovárica. Entonces, para esto es un estudio observacional transversal, utilizamos 46 vacas. Este periodo se hizo del 2017 al 2018, este último capítulo, y la metodología fue la siguiente. Entonces, el día 0, siempre nuestro día 0, el diagnóstico de muerte embrionaria tardía, el día 28-42, a los 14 días, cuando yo volví a ir a la finca, evaluaba la parte de endometritis clínica simplemente con un Metricheck o con un guante de palpación, ver si la vaca está limpia, está sucia, como se ve en esta imagen, ¿sí? Ver si el olor, toda la parte de endometritis clínica. Esa es la parte clínica, lo que yo podía observar.
También a su vez evalué la parte de la endometritis subclínica con una pistoleta parecida a la inseminación artificial o a la transferencia de embriones, pero que es especial para hacer citologías. Entonces yo hacía citologías a las vacas para contar la cantidad de polimorfos nucleares que había después posteriormente en el laboratorio, ¿sí? Entonces hacía la endometritis clínica y la endometritis subclínica. A su vez, tenía que hacer, bueno, hacía la ecografía y hacía la parte de la actividad ovárica. Folículos, cuerpo lúteo, ¿sí? Actividad ovárica o inactividad ovárica. Y los resultados, bueno, al día, la parte de la endometritis clínica, normal, el flujo vaginal era normal, y detecté acá un fluido en la luz uterina. También, a su vez, en la luz uterina hacía una medición, y si esta luz uterina era mayor a 2 milímetros, afirmaba que había fluido en la luz uterina. Esta medición se hace mucho, se ha hecho mucho en reproducción, donde han indicado, por ejemplo, María, que fue una compañera mía, María Jauregui, detectó en vacas que repiten el celo, que estas vacas que tenían mayor a 2 milímetros de fluido en la luz uterina eran vacas que repetían el celo. Este dato me pareció interesante porque no hay información de la fluido en la luz uterina en muerte embrionaria tardía, entonces detecté un 17%. Si bien son pocas vacas y esto está interesante, agrandar el N y ver si este es un indicador a la hora de la ecografía como una técnica sensible para detectar muerte embrionaria tardía, pero para este caso nos pareció un dato interesante. Y la endometritis subclínica que les decía, tampoco hay información de cuál es la cantidad de endometritis subclínica en vacas que tienen muerte embrionaria tardía después de la muerte embrionaria tardía. Esa información no la hay, no encontré ningún artículo, paper, nada del tema, o sea, este sería un dato novedoso que encontramos de un 21%. Y obviamente MA2, el grupo de trabajo y en lechería, lo que es la endometritis subclínica ronda entre un 17 y un 22%. Entonces, son valores, tampoco son valores tan altos ni tan bajos, pero hay presencia de endometritis subclínica en esas vacas después. Entonces, también puede ser un indicador que la muerte embrionaria tardía se asocie con el fluido en la luz, con la endometritis, con la ineficiencia y que obviamente después las vacas tarden en preñarse y sea un motivo también de rechazo. Encontramos un 15% de vacas en anestro, ¿sí? Hay otros reportes que indican un 13 a 48 en vacas lecheras después al inicio de la época de servicio, por 1 millón de problemas. Las vacas lecheras es un mundo muy complejo, ¿sí? Donde hay la parte de la alimentación, el periodo de transición, las enfermedades uterinas, las enfermedades uterinas. O sea, es un tema es un mundo bastante complejo y el diagnóstico que se hace es bastante fino porque se hace ecografía temprano, a diferencia de los sistemas de producción de carne que simplemente se da vacía, preñada y después generalmente lo que se hace es rechequeo o entore después de hacer la inseminación. O sea, este diagnóstico en lechería es muy fino, muy especializado. Entonces concluimos que la salud uterina y la actividad ovárica de las vacas no quedan comprometidas. No queda comprometida porque la tasa de anestro fue muy baja, del 15. La salud uterina, lo que es la endometritis y esto también es bajo, ¿sí? Y que la fertilidad después de la muerte embrionaria tampoco está afectada, tampoco es tan grave como hablaba al inicio, de 108 días el intervalo parto-concepción, por lo que decía que había que preñar la vaca 2 veces. Entonces, a manera de conclusiones generales, que los factores de riesgo, ¿cuáles son? La baja condición corporal, las vacas de 2 o 3 partos, o sea, las multíparas, son predisponentes, es un factor de riesgo ser vaca multípara, y el virus de la diarrea viral bovina. Y la muerte embrionaria tiene un impacto negativo en la eficiencia reproductiva, 108 días más, intervalo parto-concepción, y esto, a ver, así a simple manera de decirlo fácil, vuelvo y lo digo, que hay que preñar a la vaca 2 veces en la misma lactancia. Bueno, esto de las fortalezas es que este es el primer estudio a nivel mundial que se hace de los factores de riesgo en vacas lecheras en pastoreo con alta suplementación.
que involucra un gran número de muerte embrionaria tardía detectados en tiempo real por ecografía, que este dato por ahí no lo tiene nadie. Este dato, o sea, no se toman los veterinarios el trabajo de incorporarlo, simplemente vacía preñada y no hacen el diagnóstico fino de diagnosticarla in situ, esta muerte embrionaria tardía, como lo hicimos en este trabajo. Nos tomamos el trabajo, así nos demorábamos más, así se me cansara el brazo un poco más, nos tomábamos el trabajo de detectar esta muerte embrionaria. Y que es el primer estudio que relaciona estas enfermedades con la muerte embrionaria tardía en embriones aspirados in vivo en el momento, porque estos embriones eran aspirados inmediatamente después de la detección, inmediatamente se detectaba el embrioncito muerto en la ecografía, esta aspiración la hacíamos inmediatamente y hacíamos todos estos análisis de laboratorio. Y que también no se sabía nada qué pasaba después de esa vaca, después de que pierde. Entonces ahí vimos, comparamos la eficiencia reproductiva con la curvita de supervivencia y la salud uterina, que es la parte de la actividad ovárica y la metritis y la endometritis. Entonces eso sería la... Bueno, aquí son algunas fotos de mi jefe, de Luzbel de la Sota, que también es muy conocido acá en Colombia. Él ha venido a dar cursos, es profesor del Irak. Mi otro jefe, Mauricio Giludori, Vanina, los veterinarios del campo, Germán Domínguez y Eduardo, que por ahí sin ellos, la verdad, no se hubiera podido hacer el experimento. Entonces, principalmente para ellos, mis agradecimientos que hicieron parte de esta tesis. O sea, todo esto que les he contado esta noche no lo hice yo solo. O sea, fue un grupo de muchas personas que colaboraron, que hicieron la pasantía conmigo, que me enseñaron a hacer todas las técnicas de laboratorio, que me ayudaron en el campo a tener una vaca, a tomar una muestra, a tomar un sangrado, porque a veces se me juntaban 3, 4 vacas, entonces necesitaba ayuda. Entonces esto es un trabajo de equipo. También a la cátedra de reproducción, ¿sí? Que es un instituto, ahora es un instituto de reproducción bastante grande, donde está dividido por especies animales, y es un grupo bastante interesante, el grupo de inmunoparasitología, Lucía y Gastón, y el grupo del CEDIVE, de la parte de virología. Entonces, por eso les digo que esta tesis, todo esto que les conté, fue un trabajo de 5 años, un trabajo arduo, y que muchas personas estuvieron involucradas en este proceso de formación. Entonces ya no los quiero molestar un viernes a la noche, a esta hora, con tanto de reproducción de vacas. Entonces, ojalá, espero les haya parecido interesante, novedoso, y estoy atento a cualquier inquietud o pregunta que tengan. Y muchas gracias a todos por aguantarme y bueno, tener la paciencia de sentarnos un viernes a esta hora a hablar de reproducción. No sé, doctora Evelyn, doctora Julia, si se quedaron, ¿qué opinan? Si seguimos la parte de preguntas. Vale, doctor, muchísimas gracias, doctor Luis Ernesto. A continuación, daremos paso a responder las preguntas que nuestros invitados tienen. Para ello, los invito a dirigirse a la parte superior de sus pantallas, al icono de reacción y levantar la mano, y en orden les daré la palabra para que el doctor responda a sus inquietudes. Sí. Sí. Escucho la parte de egresados, dice que alzó la manita. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. En realidad, reconozco que es un profesional excelente. Gracias por asistir a nuestra convocatoria el día de hoy. Quisiera saber qué tanto influye las estaciones en
en la muerte temprana embrionaria en vacas lecheras? Claro que sí. Bueno, para efectos de este trabajo, la muerte embrionaria tardía, viéndolo así, no tuvo ningún efecto estadístico. Pero a nivel de campo, lo que yo veía, porque allá la estación de verano es supremamente fuerte, son 40 grados, las vacas se agitan mucho. En este campo instalaron unos ventiladores gigantísimos, instalaron unos refrescados, o sea, antes de que las vacas entran al ordeño, hay un sistema de refrescado de agua, también que minimiza un poco el estrés térmico que ellas tienen, y también estos ventiladores gigantes también hacen que este estudio se minimice estas pérdidas de gestación. Aparte también son pocas o no tienen alguna influencia porque directamente las vacas, antes de que colocaran estos ventiladores y este refrescado de agua, las vacas directamente no se preñaban. Entonces por ahí si no se preñaban no tenían muerte embrionaria tardía. Pero después que instalaron este sistema, la verdad que se minimizaron un montón y eso lo pude yo comprobar que no tuvo ningún efecto significativo con esto. Pero la verdad que el estrés térmico, el calor, el verano es supremamente hostil para las vacas. Eso es una realidad. Muchas gracias, doctor. Dale, con gusto. Sí, la verdad que no. Dale, con gusto a todos. María Andrea. Sí, te escucho, María Andrea. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta con respecto a lo que usted decía de preñarla, de que, digamos, por la consecuencia de la muerte embrionaria temprana había que preñar la vaca 2 veces. Esto Sí. se hace referencia a el embrión que ella pierde y el que se hace después de la espera de que ella se recupere para ingresar otra vez en gestación, en la misma lactancia. Sí, o sea, yo digo que en la misma lactancia, obviamente, en condiciones normales, la vaca se preña una sola vez, pero como tuvo la pérdida, hay que esperarla, hay que volver a hacer el chequeo, hay que ver cómo está el útero, hay que ver si repite. Hay vacas que también, que esto no lo incluía acá, pero que pierden varias veces la gestación o que entran muchas veces en celo y no se preñan. Entonces, todo este montón de problemas que causa la muerte embrionaria tardía hace que toca volver a preñar a la vaca y no es fácil volver a preñarla porque se pierden muchas pajillas, se pierde tiempo, se pierden visitas, entonces por eso se alarga en 108 días. A eso hago mención con eso. Laura. La señora Laura Jiménez, sí. Sí, Laura. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por compartirnos todo su trabajo. Se ve que fue un trabajo larguísimo para ustedes, de muchísimo aprendizaje. Gracias por compartirlo con nosotros. Claro, Yo tengo una pregunta, digamos, ya en términos prácticos de campo, ¿cuáles son las alternativas o las mejores soluciones para nosotros tomar? Es decir, tener una tasa alta de descarte de las vacas o digamos en la parte ya práctica como tal, cuando ya tomamos ecografía, o sea, para nosotros, por ejemplo, como médicos veterinarios, estar ecografiando, digamos, cada 14 días, pienso yo que no se puede hacer, digamos, como tan práctico, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿qué alternativas nos quedan a nosotros ya en la práctica? Sí, yo cada 14 días no evaluaba la misma vaca, evaluaba diferentes vacas. O sea, cada 14 días realizaba la visita. Entonces, por ejemplo, yo iba hoy y detectaba las vacas que perdían la gestación y volvían, las veía a los 14 días, solo a las que perdían la gestación. Que si más o menos que en cada visita de 1500 vacas que yo hacía ecografía detectaba 10, 15. O sea, por eso la prevalencia fue el 4,6%. O sea, fue una prevalencia baja
que es lo que detectamos ahí, pero porque yo iba solamente como a 2 subtambos. Pero si me pongo a hacer en el registro, o sea, es 6 veces mayor a eso. Yo porque no me podía multiplicar a ir a aspirar los embriones solamente a los 2 lugares donde iba. Pero en un tambo, en una lechería normal, lo mínimo que uno tiene que hacer es cada 14 días ir a hacer la evaluación reproductiva. Si estamos hablando acá de, por ejemplo, cuando haces un programa de sincronización a término fijo, que sincronizaste 50 vacas, por ejemplo, hablamos de un sistema de producción aplicable a un sistema de producción pequeño. Entonces, obviamente, yo voy si hice la sincronización a término fijo, voy a los 28 días a ver qué pasó con estos animales, o se preñaron o no se preñaron, o tuvieron muerte embrionaria tardía, y ahí tengo que dar el diagnóstico. A veces, lo que tú dices de estarlo chequeando todo el tiempo, depende, esto porque eran muchísimas vacas, yo siempre iba y eran vacas distintas, y las que volvía a ver eran solo las que perdían. Pero lo que te digo, para un tambo, una lechería pequeña, un sistema de producción pequeño, tratar de tener una organización. Si inseminé esta semana este lote, voy a los 28 días o a los 25 días, si uno tiene mucha práctica para hacer la ecografía, y ver si realmente hay una muerte embrionaria o no la hay, o alguna pérdida de gestación, o estar chequeando los registros, o también que nos estén avisando de la finca, por ahí si el animal entró en celo. Entonces todo ese tipo de cosas, ayudarnos con los registros y con la ecografía, y uno más o menos se adecúa de acuerdo al sistema de producción, si es pequeño, grande o mediano. Allí los 14 días era porque antes era poco, antes deberíamos ir más seguido, porque eran muchas vacas distintas cada vez. No sé si te contesté la pregunta, Alejandra. ¿Alejandra? Sí, doctor, pues mi pregunta iba más relacionada, digamos, como digamos, en la parte del descarte de los animales. Ustedes realizaban, digamos, ya cuando veían que después de los rechequeos había muerte embrionaria, ustedes hacían un descarte ya de esas vacas, o sea, ya no había retorno para esa vaca para ustedes, o sea, lo que hay que hacer es, o sea, o por lo menos en tramos tan grandes como el que usted manejó, se hace es descarte y un reemplazo rápido de esos animales. No, el criterio que había acá del dueño, yo me sentaba a hablar con el dueño, el criterio era que si la vaca producía leche, así estuviera arrastrándose, tuviera cojeras, tuviera el problema que tuviera, seguía en el establecimiento, que ese era un criterio por producción. Si la vaca seguía produciendo leche, no se descartaba. Así tuviera muerte embrionaria, repitiera celo, así tuviera 1.000.000 de problemas, ese era el criterio que tenía el tipo, el dueño de la producción. Obviamente nosotros lo que hacemos era identificarlos, y obviamente sabíamos que esos animales eran animales problema, infértiles, y ya después, por el tiempo, así ya obviamente la producción de leche empezaba a decaer y no se preñaban, y ahí sí se descartaban. Pero el criterio era ese: si producía leche no se descartaba. Aunque este problema es gravísimo porque también el tipo tocaba sacarle los números, que se lo hicimos un día, de cuántas pajillas de inseminación gastaba y si le compensaba ese costo con la producción de leche. Bueno, la vaca le está dando leche, pero no se preña y es una vaca repetidora que tiene muchos celos. Entonces al tener muchos celos se utilizan muchas pajillas para inseminar. Entonces le hicimos un análisis de costos. Entonces realmente no vale la pena tener ese animal ahí por costos. Produce leche, pero entonces por otra parte tratamientos de mastitis, de cojeras, de metritis, o sea, él no hacía la cuenta de que este animal era problema, de los tratamientos y de las pajillas que iba a utilizar. Entonces esa era también la discusión ahí con el propietario. Pero en tema de costos, sí, lo ideal es descartarla. Esperarla un tiempo y si no, descartarla. Y una pregunta final ya, así, digamos, su merced nombra solo la parte de inseminación artificial, ¿netamente se hacía inseminación artificial? Sí, solamente se hacía inseminación artificial. Teníamos una base de más de 100 toros distintos, de semen de 100 toros distintos,
no, mentiras, como 200 toros distintos para que no haya consanguinidad y era inseminación. O sea, ahí hay una persona en cada lechería o mini tambo, mini establecimiento que había dentro de la finca grande, había 2 o 3 inseminadores que estaban todo el tiempo detectando celo y inseminando o haciendo protocolos de sincronización. Entonces, había inseminaciones todos los días se inseminaban vacas. Ese era el manejo. Gracias, doctor. Dale, con gusto. El siguiente le vamos a dar la palabra a Andrés Fernando Castillo. Dale. Gracias, buenas noches. Doctor Luis Ernesto, buenas noches, ¿cómo está? Felicitaciones por el trabajo. Un orgullo para la Universidad Cooperativa. Tengo una pregunta y como una aclaración, si es tan amable. La pregunta es, pues, ¿cómo considera usted, o cuál será como la explicación por la cual el número de partos se considera como un factor de riesgo para la mortalidad embrionaria tardía? Y la aclaración es cuando habla de los 108 días, ¿se hace referencia a los días abiertos o al intervalo entre partos? Sí, el intervalo entre partos, esos son los 108 días. Y las vacas multíparas, podríamos buscarle un montón de explicaciones que la parte hepática, la producción de hormonas, la parte de la edad, que han estado más expuestas a las enfermedades, la parte, o sea, no tenemos una explicación clara, pero podríamos buscarlo en la parte hormonal, desde la parte fisiológica, desde la parte metabólica, porque también encontramos que estas enfermedades, obviamente, al tener varios partos, ya venían con varios problemas de enfermedades uterinas, no uterinas y enfermedades inflamatorias que también estos a su vez pudieron haber influenciado la muerte embrionaria tardía. Que las vacas por ahí primíparas, que era la primera vez que iban a tener un parto, por decirlo, no estaban expuestas o no venían de problemas anteriores. Ese sería, por ahí no te tengo una explicación concreta, o sea, como te dije, esto es multifactorial y esto fue como un primer panorama de todo que quise abarcar, pero esto da para 1.000.000 de investigaciones más, esta parte. Gracias, doctor Luis Ernesto, muy amable. Doctora Marcia, tú dirás. No te escucho. Tiene el micrófono cerrado, Marcia. No te escucho. O doctora Evelyn, doctora Julia, ¿tienen algo que aportar? Buenas noches, pues básicamente darle las gracias, ya en el chat no hay más preguntas. Bueno, yo en realidad sí tenía una solita, aprovechando que tenemos participación multicampus de la Universidad Cooperativa y de otras universidades, de la UDES, y personal productivo también del sector productivo si nos acompañan. Pero ya es más una pregunta, doctor Luis Ernesto, con referencia al rol que manejamos en la coordinación alumni, y es las oportunidades para adelantar estudios postdoctorales en Argentina. Algo muy breve, muy resumido, porque yo sé que están pues todos ya un poco cansados, pero la cadena formativa y la idea de terminar su carrera y pensar, repensarse y continuar con una especialización. El tema de viajar a Argentina, ¿cómo está el tema de formación postgradual o qué consejo o qué tips podría dar a todos nuestros invitados? Y bueno, y darle las gracias de verdad por este espacio. Siempre estoy presto a colaborar a mi alma mater. Y la parte de intercambio, yo siempre he dicho que es bueno salir de la zona de confort, sea Argentina, al país que sea, siempre salir afuera, siempre se va a encontrar uno con experiencias maravillosas, con gente interesante, va a conocer una cultura, una forma diferente de trabajar, un sistema de producción diferente. Por ejemplo, acá me encontré yo con las estaciones, con la comida, con la gente, con las clases, o sea, era el polo opuesto. Entonces la experiencia es muy enriquecedora y la verdad, si tienen la oportunidad, viajen, o sea, indistintamente del país que sea,
la experiencia siempre va a ser buena, tanto como profesional como personal. Entonces, la verdad, si tienen la oportunidad de hacerlo, no lo piensen dos veces. Ahora tan pronto pase un poco la pandemia, que se pueda viajar, aprovechen, viajen. Y cualquier cosa a través de Evelyn, si necesitan algún contacto, alguna explicación adicional de los sitios donde estuve, porque estuve en 2 sitios distintos. Cuando fui a hacer mi pasantía estuve en Mar del Plata, al sur, estuve en la playa. Y ahora en la última, cuando fui a hacer el doctorado, estuve cerca a Buenos Aires, en La Plata, a 45 minutos. Y en los 2 lugares tengo contactos, tengo una buena armonía, buen intercambio, así que si alguno de ustedes estaría llegar interesado en hacer alguna pasantía o algún posgrado, con mucho gusto les puedo compartir mi experiencia y la información. O sea, no es difícil, es que ustedes tomen la decisión y más o menos inclinen más o menos qué les gusta y tomar la decisión, que es una decisión de vida, y la verdad yo no me arrepiento de lo que he hecho y lo volvería a hacer, así que es algo muy interesante. Si tienen la oportunidad, háganlo. O sea, es mi consejo. Mi consejo. Vale, doctor Luis, muchísimas gracias. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa por acompañar las actividades del portafolio de capacitaciones de la Red de Conocimiento, la Red de Enlace y Apoyo Laboral. Gracias a nuestro conferencista, doctor Luis Ernesto Quintero Rodríguez, a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a nuestra decana nacional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la doctora Julia Teresa Bedoya Machut, y a los demás invitados que hoy nos acompañan. Feliz noche. Dale, feliz noche a todos. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Muchas gracias. 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 Un gusto.